Universidad de Panamá, Centro Regional Universitario de Colón, Magíster, José Ángel Martínez Flores, materia, Historia de las relaciones entre Panamá y Estados Unidos. Mi nombre es Nevisa Francis y mi compañero Federico Parque. El expansionismo norteamericano. Las 13 colonias eran un grupo de colonias británicas en la costa de América del Norte, fundadas en el siglo XVII y XVIII, que declararon su independencia en el 1776 y formaron los Estados Unidos. En la década de 1750 comenzaron a colaborar entre sí, en lugar de tratar directamente con el Reino Unido. Estas actividades intercoloniales cultivaron un sentido directamente de identidad americana compartida y condujeron a las peticiones de protección de los derechos como británicos de los colonos, especialmente en el principio de no hay impuestos sin representación. Las quejas contra el gobierno británico llevaron a la Revolución estadounidense, en la que las colonias reunidas en un Congreso Continental declararon su independencia el 4 de julio del año 1776, desapareciendo para siempre como colonias y dando lugar, tras la correspondiente victoria militar, a los Estados Unidos de América. Después de lograr su independencia como el Tratado de París, los Estados Unidos se expandieron hacia el oeste ampliando su frontera 7 veces con 2 grandes ajustes de frontera, uno en cada de las colonias del Reino Unido y de España, y vallas territoriales más pequeñas. El país original de los 13 estados creció hasta los 50 estados, la mayoría de las cuales comenzaron siendo un territorio incorporado. El patrón general en esta expansión territorial es la siguiente: colonización de la tierra recién adquirida, formación de un territorio organizado, modificación de la frontera de esos territorios y, por último, la condición final del Estado. En 1783, Estados Unidos fue reconocido oficialmente como un país independiente del Imperio Británico. Sin embargo, el territorio que se independizó y el actual son notablemente distintos. La doctrina Monroe. Para la segunda mitad del siglo XIX, el continente americano se encontraba en plena efervescencia revolucionaria. Cada uno de los países latinoamericanos estaban obteniendo y consolidando su independencia política y el imperio español se batía en retirada. Sin embargo, el régimen monárquico que había surgido en el viejo mundo después de la era napoleónica amenazaba con poner en peligro la existencia de las jóvenes repúblicas latinoamericanas. La posibilidad que ofrecía el continente americano de brindar materia prima y de convertirse en un excelente mercado para los productos manufacturados de los países industrializados hizo que la región sea un lugar codiciado por las grandes potencias de la época. La Rusia imperial tenía intereses comerciales en la costa noroeste de la América del Norte. La Gran Bretaña tenía interés en expandirse territorialmente en la misma zona. La América del Sur también era apetecida por los países europeos para adquirir nuevos territorios. Es dentro de este marco que el gobierno de Estados Unidos dio a conocer la Declaración Monroe el 2 de diciembre de 1823 ante el Congreso de este país. El mensaje del presidente James Monroe contempla 3 enunciados que posteriormente pasaron a constituir lo que se conoce como la doctrina Monroe. Estos 3 principios son la no colonización, la 2 esferas de influencia y la no intervención. La no colonización, este es el principio que parece ser obra del secretario John Quincy Adams. Él había comenzado a trabajar en esta idea mucho antes de 1823, en donde dio su sentir por los intereses de cubrir a los países europeos del continente americano. Cuando se negoció el tratado Adams-Onís con España en febrero de 1819, el secretario de Estado sintió satisfacción por la forma en que los Estados Unidos había extendido su territorio mediante la renuncia por parte de España a todos sus derechos al norte de los 42 grados de latitud en la disputa de la región noroccidental de la América del Norte. En esa reunión en el gabinete de Monroe en el mes de noviembre del mismo año, el secretario de Estado había declarado que el mundo se debía familiarizar con la idea de considerar como dominio de los Estados Unidos el continente de la América del Norte. La 12 esfera de influencia. Si bien la cláusula de la no colonización fue importante, el mensaje del presidente Monroe, los párrafos referentes a la actitud de las potencias europeas con respecto a los países latinoamericanos recién liberados, fue más lo que llamó la atención de los gobernantes del viejo mundo. En esa parte hace referencia a las 2 esferas de influencia.
a la separación del Nuevo Mundo con respecto a Europa. Se trata de una de las tesis aislacionistas de gran importancia tanto para los americanos como para los europeos. Esta concepción aislacionista hunde sus raíces en la época colonial, cuando todavía los Estados Unidos era parte integral del imperio inglés. Esa idea puede ubicarse en el Tratado Anglo-Francés de Whitehall de 1686. Ese convenio decía que una guerra entre las colonias ubicadas en el Nuevo Mundo no llevaría automáticamente a hostilidades en el Viejo Mundo y que a la inversa, conflictos armados europeos conducirían de inmediato al enfrentamiento bélico en las Américas. El presidente Thomas Jefferson impuso un embargo comercial internacional en 1807. Incluso durante la guerra de 1812 entre los Estados Unidos e Inglaterra, el gobierno norteamericano estuvo preocupado por los problemas de Europa. Por el contrario, los Estados Unidos intentó expulsar a Europa del Nuevo Mundo. Su objetivo fue echar a los ingleses del Canadá y a España de la Florida. La guerra de 1812 fue un esfuerzo para separar del Viejo Mundo del Nuevo. Durante la década del 20 del siglo XIX, volvieron a aparecer estos criterios aislacionistas. En esos momentos, el secretario Adams decía que los sistemas políticos de Europa y América eran distintos, por ello deberían permanecer separados. El 24 de octubre de 1823, el presidente Jefferson, en respuesta a la consulta del presidente Monroe sobre la propuesta de Whiting and Rush, le dijo que la América del Norte y del Sur tenían intereses distintos de los de Europa. Estos principios aislacionistas lo recogió el presidente Monroe en su mensaje del 2 de diciembre de 1823, cuando en parte de su discurso dijo: los ciudadanos de Estados Unidos abrigan los sentimientos amistosos a favor de la libertad y la felicidad de sus semejantes de ese lado del Atlántico. En las guerras de la potencia europea por cuestiones relacionadas en las mismas nunca hemos tornado parte alguna, ni está de acuerdo con nuestra política al hacerlo. Solo cuando nuestros derechos son invadidos, seriamente amenazados, nos habrían los perjuicios y hacemos preparativos para nuestra defensa, esencialmente al respeto de la América. La no intervención. De los principios de la no colonización y las dos esferas de influencia, la doctrina Monroe contiene el principio de la no intervención. Luego de la guerra napoleónica, las monárquicas europeas que han sobrevivido a la amenaza de Napoleón. Bonaparte quería establecer un sistema monárquico en el mundo. Los triunfos de los miembros de la Santa Alianza, Rusia, Prusia y Austria, estaban decididos a reprimir cualquier intervención de revolución y acabar con todo gobierno liberal. Ellos ayudaron a la insurrección popular en Nápoles y Piamonte en 1820. Luego encomendaron al gobierno conservador de Francia para que invadiera España y destruyera la oposición liberal. A raíz de la invasión francesa de España, el presidente Monroe escribió una carta al presidente Jefferson donde le decía: nuestra relación con Europa es casi la misma que era el comienzo de la Revolución Francesa. Podemos de alguna forma adoptar una actitud más audaz con respecto a ella a favor de la libertad de la que tenemos entonces. Podemos proporcionar una ayuda a causa de asumimiento de tal ejemplo. En cuanto a Inglaterra, este país había dado prueba de que los ingleses habían manifestado claramente que no permitirían una injerencia europea en los problemas internos del Nuevo Mundo. Sin embargo, el canciller George Canning sospechaba que los Estados Unidos intentarían tomar nuevos territorios en América y expandir sus dominios territoriales al Nuevo Mundo. Pero ya a partir del 16 de agosto de 1823, el canciller Canning inició una ronda de conversaciones con el ministro norteamericano en Londres, Rush. Para el 20 del mismo mes le propuso la firma de una declaración conjunta que era del tenor siguiente: A. Nosotros consideramos posible para la España la reconquista de su colonia. B. Nosotros consideramos que el reconocimiento de la misma como Estado independiente es cuestión de tiempo y de circunstancias. C. No obstante, nosotros estamos dispuestos de manera alguna a crear algún obstáculo para que dicha colonia de España llegue a un arreglo por medio de una amistosa negociación. Che, nosotros no habíamos la intención de presionarlo de ninguna parte de ella. D. Nosotros no podemos ver con indiferencia la cesión de alguna parte de ella. Cualquier otra potencia, según A, para los Estados Unidos sería más sincero, así como más digno de confesar, y principalmente nuestro propósito a Rusia y a Francia, que navegar como una barquita a la saga del buque de guerra británico. Propósito de la doctrina Monroe. Los principios enunciados en el mensaje del Congreso norteamericano por el presidente Monroe
el 2 de diciembre de 1823, tienen varios propósitos. En primer lugar, el postulado de la no colonización busca frenar los avances comerciales de Rusia imperial en la costa noroeste y en la mencionada región de la Russian American Company se había establecido el 8 de julio de 1799 y se dedicaba a explotar los recursos marinos de esa zona, así como el comercio de pieles de animales con el Asia. En segundo lugar, el postulado de la no colonización estaba dirigido a la Gran Bretaña según el historiador Irving C. Nichols Jr. Si bien las relaciones entre Rusia y los Estados Unidos eran cordiales para las décadas del 20 del siglo XIX, las de Norteamérica con la Gran Bretaña eran conflictivas. Los dos países anglosajones tenían disputas sobre Oregon, Cuba, conflictos limítrofes entre Maine, New Brunswick y reclamos sobre el derecho de pesca en alta mar. También había diferencias sobre el cierre de los puertos ingleses en la Antilla para los comerciantes norteamericanos. Todos esos problemas conspiraban a encontrar las buenas relaciones entre los dos países. En cuanto al principio de las dos esferas de influencia, de la separación del viejo mundo y del nuevo mundo, la teoría del ilusionismo que contiene la declaración del presidente Monroe, el mismo está muy vinculado con el postulado anterior. Los Estados Unidos no deseaban que las potencias europeas, especialmente la Santa Alianza, interfirieran en los problemas que se llevan en América. La preocupación principal de los Estados Unidos era que el sistema de gobierno importante en Europa triunfara en América, pondría en peligro la seguridad nacional de ese país. Por ello había que impedir que el mismo llegara a América y de allí el mensaje del presidente Monroe el 2 de diciembre dijese: solo cuando nuestros derechos son invadidos o seriamente amenazados, nos agravian los prejuicios o hacemos preparativos para nuestra defensa. El destino manifiesto. La doctrina del destino manifiesto es una frase e idea que expresa la creencia en que los Estados Unidos de América es una nación elegida y destinada a expandirse desde la costa del Atlántico hasta el Pacífico. Forma parte del llamado mito de la frontera. A esta mentalidad se le conoció como el destino manifiesto, actitud que llevó, por ejemplo, a una guerra contra España en 1898 para apoderarse de Puerto Rico e intervenir en Cuba. Esta idea también usada por los partidarios para justificar otras adquisiciones territoriales. Los partidarios de esta ideología creen que la expansión no solo es buena, sino también obvia, manifiesta y certera. Esta ideología podría resumirse en la frase por la autoridad divina o de Dios. La década de los 40 del siglo XIX fue testigo de la ola de expansión que se produjo en los Estados Unidos hacia el sur y oeste de ese país. Esa onda de expansión culminó con la adquisición de nuevos territorios, Texas, Oregon y California. Esa marcha incontrolable estuvo inspirada en la fe inquebrantable de que el pueblo norteamericano estaba destinado a cumplir una misión sagrada: llevar la civilización y el progreso hacia los pueblos incivilizados y menos desarrollados. Habían tres argumentos que impulsaban a los norteamericanos hacia la conquista de nuevos territorios, hacia el sur y el oeste de ese país. Estos tres criterios eran: primera, el territorio norteamericano tenía que ser rescatado. Los conflictos limítrofes con Inglaterra y Francia tenían que ser resueltos, mientras la Gran Bretaña continuase con su política de impedir la marcha de los pioneros hacia el oeste mediante el establecimiento de un estado tapón en el Valle de Ohio sobre ese particular. El historiador Julius Pratt sostiene de que la presencia de los ingleses en la región y su apoyo a los indígenas fue una de las causas de la guerra de 1812 entre Estados Unidos y la Gran Bretaña. Segundo, los Estados Unidos tenían que obtener grandes beneficios de esas ricas regiones, cultivables y con excelentes ríos navegables. Tercero, la seguridad que tenía que ser reforzada. La expansión norteamericana debía debilitar la influencia europea, proveer mejores fronteras defensivas, a la vez que eliminar el pillaje de los indios. Por la obtención de la Florida y las costas del Golfo o de México, los Estados Unidos controlarán las bocas de los ríos que descargan sus aguas en esa región y que eran vitales para los habitantes norteamericanos de esa región. También eliminará los refugios de los esclavos que se escapaban de las plantaciones del sur de los Estados Unidos. Para la década de los 40, algunos de esos argumentos ya habían desaparecido, pero los beneficios económicos y las condiciones de estrategia todavía persistían. John L. O'Sullivan es considerado como el popularizador
de la idea de destino manifiesto. El señor Sullivan era un periodista y editor del periódico democrático Review y editor del propietario New York Morning News. Este articulista profetizó un inmenso futuro para el pueblo norteamericano, quien tenía una misión sagrada que cumplir. Esos criterios de Sullivan fueron dados a conocer en su obra The Great Nation of Future, la gran nación del futuro, publicada en 1839 en el New York Morning News en el 1845, a raíz de la controversia con la Gran Bretaña por el territorio de la política del Gran Garrote. Es el nombre que se conoce a una tendencia en las relaciones diplomáticas estadounidenses del principio del siglo XX. La expresión se origina en una frase escrita por el presidente de Estados Unidos Theodore Roosevelt en el año 1901, donde se manifiesta su grado porque el comité del Partido Republicano de New York había expulsado a su consejero corrupto. La frase tomada de un proverbio del África Occidental era: habla suavemente y lleva un gran garrote, así llegarás lejos. Speak softly and carry ambitiously, you will forget. 2 semanas antes de ser nombrado presidente, tras el asesinato de William McKinley por parte del anarquista, entonces vicepresidente Roosevelt pronunció su famoso discurso en la Feria de Estado de Minnesota el 2 de septiembre de 1901, incluyendo la frase en cuestión. Roosevelt ya había empleado este proverbio en una carta dirigida a Henry W. Fraser en enero del año 1900. El famoso gran garrote de Roosevelt terminó por determinar numerosas actuaciones políticas. Al igual sirvió para identificar la doctrina internacional que aplicó como presidente. Tal concepto ilustra la voluntad de Roosevelt de realizar negociaciones y pactos con sus adversarios internos y externos, pero siempre mostrando la posibilidad de una actuación violenta como modo de represión aplicada a la política de los Estados Unidos en América Latina. La frase mostraba que el régimen de Roosevelt podía presionar a los países latinoamericanos, particularmente los ribereños del Mar Caribe, con una intervención armada. Señala el inicio del imperialismo estadounidense y su actuación como potencia mundial en América Latina, una ola de dominio político-económico estadounidense a principios del siglo XX. Justifican la marcada extensión del derecho de Estados Unidos e intervenir en los asuntos de otros países, en defensa de los intereses de ciudadanos de Estados Unidos, encontrando el colegio Roosevelt a la doctrina Monroe, emitida por Theodore Roosevelt en su mensaje en 1904 como consecuencia de la intervención de la potencia europea en un bloqueo naval a Venezuela. Algunos ejemplos de la aplicación de la política del Gran Garrote contra las naciones de América Latina. El apoyo estadounidense a la separación de Panamá de Colombia en 1903. Cuando el gobierno colombiano rechazó la propuesta de Roosevelt para construir el canal de Panamá, Panamá por entonces es un departamento de Colombia. Era foco de atención de los intereses de Estados Unidos. Al sumarse la compañía francesa en el suministro de materiales para la construcción del canal, los precios subieron y Estados Unidos se negó a pagarlo. Entonces Estados Unidos preparó una revolución en Colombia y el 3 de noviembre de 1903 en Panamá, con la ayuda de la Armada estadounidense, se levantó contra el gobierno colombiano. Panamá se convirtió en una nueva república recibiendo $10 millones de Estados Unidos, quien recibía además los derechos del canal en perpetuidad. Colombia intentó por todos sus medios revertir la situación sin éxito. La ocupación militar de la República Dominicana entre 1916 y 1924. La primera ocupación estadounidense de la República Dominicana se produjo en 1916 y 1924. Fue una de las numerosas intervenciones en América realizadas por las fuerzas militares estadounidenses. El 13 de mayo de 1916, el contraalmirante William Vance Carpenton obligó al secretario de Guerra de la República Dominicana, Desiderio Ayas, quien había ocupado el cargo durante el gobierno de Juan Isidro Jiménez Pereira, a abandonar Santo Domingo bajo la amenaza de realizar un bombardeo naval a la ciudad. La ocupación militar en Cuba entre 1906 y 1909. La segunda intervención estadounidense en Cuba se produjo cuando el presidente Tomás Estrada Palma pidió nuevamente la intervención militar de Estados Unidos en Cuba. El 12 de septiembre de 1906, el gobierno de Estados Unidos aceptó la solicitud
y el 29 de noviembre de 1906 el secretario de la Guerra de Estados Unidos, William H. Taft, asumió el cargo de gobernador provisional de Cuba. La política del buen vecino fue una iniciativa política creada y presentada por la administración del gobierno estadounidense presidido de Franklin D. Roosevelt en el marco de la Biconferencia Panamericana en diciembre de 1936. En lo referente a sus relaciones con América Latina durante los años 1933 y 1945, cuando la intervención de los Estados Unidos en los asuntos internos de los países latinoamericanos fue moderándose. Estados Unidos había invadido abiertamente varios países de la región en los primeros años del siglo XX, como Cuba, México, Haití, Panamá, República Dominicana o Nicaragua. Buscaba particularmente la solidaridad hemisférica contra amenazas exteriores, en la especial de la potencia del eje durante la Segunda Guerra Mundial. Por lo tanto, esta política influyó en todas las naciones latinoamericanas apoyaban en Estados Unidos dicho conflicto bélico. Característica: el presidente Roosevelt declaró que quería que Estados Unidos fuese un vecino con el resto de países del continente. El llamado panamericanismo, en principio acatado por problemas domésticos en la época de la Gran Depresión, significaba la retirada de todas las fuerzas militares de EU de los países de la cuenca del Caribe. Adicionalmente, su gobierno le mandó a la productora de dibujos animados Walt Disney producir películas en el ámbito de la Segunda Guerra Mundial, no siendo solo films antinazis o antijaponeses, sino incluso films basados en la cultura de los países latinoamericanos como Saludos Amigos y Los 13 Caballeros, incluyendo las actrices como Carmen Miranda y Aurora Miranda, logrando influir a los latinoamericanos por la causa aliada durante la Segunda Guerra Mundial. En 1940, el presidente Roosevelt creó la Oficina del Coordinador de Asuntos Internacionales como parte de su política de buena vecindad. Ayudó a crear programas de radio populares como Viva América, que fueron transmitidos desde Nueva York, América del Norte y América del Sur durante la Segunda Guerra Mundial. La fiebre del oro en California y el ferrocarril de Panamá. Durante la década de los 40 del siglo XIX, el espíritu del destino manifiesto inspiró a los pioneros norteamericanos a continuar en su lucha por la conquista del oeste de América del Norte, convencidos de que ellos y su país tenían la misión sagrada de cumplir y llevar la civilización y la democracia a los pueblos bárbaros e incivilizados. Esa marcha irreversible lo llevaría a tomar los territorios de Texas, Oregón y California al extender su dominio hacia las costas del Pacífico. El gobierno de los Estados Unidos se vio la necesidad de buscar nuevas vías de aplicación para consolidar su hegemonía en esos recién adquiridos territorios. El camino por tierra a través de los Estados Unidos resultaba largo, costoso y sumamente peligroso. La ruta por el Cabo de Hornos también era larga, excesivamente cara y llena de peligro. Solo quedaban dos alternativas: usar la ruta de Nicaragua o la de Panamá, las cuales estaban siendo exploradas y explotadas desde la segunda mitad del siglo XIX. Primeros contratos para la llegada de vapores a Panamá. Los Estados Unidos organizó el servicio de buques de vapor entre la costa atlántica y pacífica de ese país, vía Panamá, poco antes del descubrimiento del oro de California. El 3 de marzo de 1847, el Congreso norteamericano aprobó dos leyes para mejorar la comunicación con la costa occidental. Una de ellas ordenaba al secretario de la Marina obtener transporte para la correspondencia entre Panamá y Oregón por medio de buques de vapor o de vela, elaborados de acuerdo con planos aprobados por el Departamento de la Marina y administrados bajo su supervisión. La segunda ley facultaba al director general de Correos para adjudicar otro contrato para la entrega de correspondencia por medio de buques de vapor desde New York y New Orleans hasta el Chagres, por tierra, a través del Istmo de Panamá, y nuevamente por buques de vapor desde Panamá hasta Astoria en la boca del río Columbia, con paradas en Monterrey, San Francisco y posiblemente otros puntos intermedios. Esta ley limitaba el subsidio del gobierno para el servicio del Yada Pacífico entre Panamá y Astoria, 100,000 al año. Es importante destacar que ya por el 10 de mayo de 1847, la llamada Compañía de Panamá, por medio de su agente Mateo Klein, firmó un contrato con el gobierno de la Nueva Granada para construir un ferrocarril por el Istmo de Panamá.
En sus 6 u 8 años, la concesión se hizo por 99 años. Sin embargo, la mencionada compañía no pudo cumplir con el contrato, pagar 600.000 francos como garantía. El 8 de junio de 1848, el Congreso colombiano declaró el contrato nulo. El 28 de diciembre de 1848, el gobierno de la Nueva Granada concedió el contrato del ferrocarril a un consorcio norteamericano formado por los empresarios William Henry Aspinwall, Henry Chauncey y John Lloyd Stephen. Por ese acuerdo de la nueva compañía obtuvo el derecho exclusivo para construir y operar un ferrocarril en una carretera o canal a través del Istmo. El gobierno de Nueva Granada se reservó el derecho de adquirir el ferrocarril por 5 millones al final de 20 años, por 4 millones al final después de 30 años y por 2 millones luego de 40 años. La compañía obtuvo sin cargo alguno toda la tierra que necesitaba para construir el ferrocarril. Más de 250.000 acres de tierra en cualquier parte del istmo. Los puertos terminales del ferrocarril no tendrían ninguna restricción para comerciar. La compañía establecería los pasajes, pero tenía que pagar un 3% de su ganancia al gobierno colombiano. Al terminar los trabajos, quedó expedido el camino hacia el oeste de los Estados Unidos. La culminación de los trabajos del ferrocarril abrió una nueva etapa en la economía y en la historia del istmo. Se pasó del lento paso de las mulas a la velocidad del tren. El primer efecto de la valorización desigual del espacio geográfico del Istmo de Panamá. Se dio un aumento considerable de la productividad de la región al paso transísmico que adquiere en un lugar más preponderante del territorio panameño. Entre 1855 y 1867, el promedio de pasajeros es de 33.000 personas al año. Rivalidad anglosajona por el control de América Central. Los intentos por parte del Reino Unido de adquirir posiciones en Centroamérica se remontan a finales del siglo XXI. Para el año 1830 había asumido control del territorio de la costa de los Mosquitos en Nicaragua, donde establecieron un protectorado en el reino de los Mosquitos, el cual se extendía desde la boca del río de San Juan en Nicaragua hasta el este del Caribe hondureño. En este tiempo la ruta del río de San Juan se consideraba más factible para construir un canal que la ruta por Panamá. La situación que reflejaba en Centroamérica a mediados del siglo XXI daba el interés de dos potencias por el control de una ruta interoceánica. Para los Estados Unidos, el control de la costa de los Mosquitos por parte de Gran Bretaña significaba una barrera que se levantaba en contra del cumplimiento del destino manifiesto en Centroamérica y Panamá, y el control de esta región por parte de los Estados Unidos. Para Gran Bretaña, la firma del Tratado Mayarino-Biglar significaba una ventaja para los Estados Unidos, ya que la Nueva Granada le daba derecho a la construcción de una vía interoceánica por Panamá, ventaja que iba contra los intereses británicos. Para mediados del siglo XXI, el Reino Unido era un imperio marítimo y por un lado, los Estados Unidos se habían consolidado como una potencia mundial desde el inicio del siglo. La firma de un tratado significaba para el Reino Unido neutralizar la ventaja adquirida por los Estados Unidos con el Tratado de Mayarino-Biglar. Para los Estados Unidos, la firma de un tratado significaba la puesta en práctica de una política compartida para igualar al Reino Unido en la ruta interoceánica, ya que los Estados Unidos no estaban en condiciones de expulsar a los británicos de Centroamérica. El 19 de abril de 1850, el secretario de los Estados Unidos, John Clayton, y el ministro plenipotenciario del Reino Unido, Henry Layton Bulwer, firmaron el Tratado Clayton-Bulwer. Entre los puntos más importantes que destacan en el tratado están: ni uno ni el otro tendrá jamás para sí mismo ningún predominio exclusivo sobre el canal. Ni uno ni el otro contribuirá ni mantendrá jamás fortificaciones que lo denominen estén en sus inmediaciones. Las partes se valdrán de cualquier influencia que ejerza repetidamente sobre cualquier estado o gobierno que posea o reclame jurisdicción o derecho sobre el territorio que atraviesa el canal. La parte conveniente
en que concluya el canal lo protegerán contra la interrupción, embargo, confiscación injusta, y en que garantiza su neutralidad para que siempre abierto y libre y seguro el capital invertido en él. El tratado Aix-Pau-Sefot, firmado por Estados Unidos y Reino Unido en 1901, anula el tratado Clayton-Burger de 1850, lo que significaba que se le reconoció a Estados Unidos los derechos de construir el canal interoceánico a lo largo de América Central. Fue negociado entre John Milton, ahí secretario de Estados Unidos, y Lord Pau-Sefot, embajador británico, de ambos dan nombre al acuerdo. Así los británicos reconocían que su influencia en la región había disminuido. Por otro lado, fomentaban una amistad con Estados Unidos, un aliado en tener en cuenta el contexto de tensión con Alemania. El acuerdo, aunque afirma que los Estados Unidos tendrían el control, ellos sabían que los Estados Unidos tendrían el control total del canal. También se anunciaba que todas las naciones podrían utilizarlo, el canal, por el canal estaba a nombre de los Estados Unidos. La construcción del canal francés y estadounidense. Un grupo dirigido por Ferdinand de Lesseps, quien dirigió los trabajos para la construcción del canal de Suecia. Durante la década de 1860, dio inicio a una campaña para construir un canal a nivel del mar en el Istmo de Panamá, como lo era el de Suecia en Egipto. Luego de varios estudios de la región ismeña y de discutir varias rutas alternas, se cogió la de Panamá, a pesar de la crítica del abogado norteamericano en 1876. Los franceses enviaron al señor Lucien Bonaparte a negociar un tratado con Colombia, el cual fue firmado en Bogotá el 18 de mayo de 1878. En ese convenio se le otorga a la compañía de canal francés el derecho exclusivo de construir un canal por un periodo de 99 años. Y al cabo de ese tiempo el canal pasaría a manos colombianas. Durante la década de 1860 y de 1870, el gobierno de los Estados Unidos continúa estudiando la posibilidad de construir un canal por Centroamérica, ya fuera por parte o por Nicaragua. Mientras tanto, una compañía francesa había obtenido el derecho de construir el canal por el Istmo de Panamá. En el año 1869 fue importante para la industria del transporte. En ese año terminó de construir el canal en Suecia por parte de los franceses, al igual que el ferrocarril transcontinental en los Estados Unidos. En el 1879 Ferdinand de Lesseps convocó un congreso en París para ultimar los detalles del proyectado canal en Panamá. Una vez los norteamericanos se pusieron a la construcción de la ruta interoceánica, el canal no violaba técnicamente la doctrina Monroe desde el momento en que el canal sería construido por una empresa privada y no tendría un componente militar. A pesar de ello, el conde francés era visto con suspicacia en los Estados Unidos. El presidente Rutherford, en su mensaje al Congreso norteamericano en 1880, decía que la política de esta nación es tener el canal bajo el control norteamericano. Los Estados Unidos no puede consentir que se traspase el control a ningún otro país europeo. El presidente Hayes no se oponía a que el canal estuviera en las manos de intereses y que ellos exploraran comercialmente. Sin embargo, el presidente quería su vía acuática estuviese bajo la protección del gobierno de los Estados Unidos. Y por eso trató de obtener la concesión por parte de Colombia, pero sin éxito. En 1898 la compañía de canal francés alteró sus planes de construcción y pensó en la posibilidad de agregarle a la esclusa. También se pensó en la viabilidad de vender el canal francés al gobierno de los Estados Unidos. Él alineó el país que podría en ese momento continuar los tratados del canal de Panamá. Sin embargo, por diversos motivos, el presidente William McKinley no puso mucho interés en la oferta. Por ejemplo, el presidente estaba esperando los resultados de una investigación sobre la posibilidad de un canal por Nicaragua.
Al principio la compañía francesa quería vender la presa por un valor de 109 millones. La segunda comisión de Walker estimó que el precio era muy alto. Un canal por Nicaragua tendría un costo de 189 millones, mientras que por Panamá costaría 253 millones. Este costo estaría distribuido a 104 millones por el canal y 109 por los derechos de la compañía. Ante la realidad, la compañía bajó sus precios a 40 millones. En el 1903, Panamá y los Estados Unidos firmaron un tratado mediante el cual los Estados Unidos emprendió la construcción de un canal interoceánico para los barcos a través del Istmo de Panamá. El año siguiente, Estados Unidos compró a la compañía francesa del Canal de Panamá sus derechos y propiedades por 40 millones y comenzó la construcción. Este monumental proyecto fue terminado en 10 años, a un costo aproximado de 3.387 millones. Desde 1903, los Estados Unidos han invertido cerca de 3 millones en la empresa canalera, de lo cual aproximadamente 2/3 fueron recuperados. En conclusión, la construcción del Canal de Panamá conllevó 3 problemas principales, que fueron la ingeniería y el saneamiento de la organización. Su éxito, yo digo que su éxito fue debido a mayor parte a la destreza de ingeniería y administración por los hombres tales como Steven y el coronel George Goga, y la solución inmensa que era lo que había que derrotar era la Fiera María, que fue por el coronel William Gorga. Los problemas de ingeniería, cavar a través de la cordillera continental, construía también la construcción de la represa más grande del mundo en aquella época. Diseñar que esa construcción era importante de la represa. Era diseñar contra el canal de Cruza, la más importante jamás imaginado en construir la más grande compuerta que jamás se han colgado y resolver problemas ambientales de enormes proporciones. Victoriano Lorenzo, la historia de Victoriano Lorenzo. En 1899 y 1902 se desata la famosa guerra de los 1000 días entre liberales y conservadores, que convirtieron a Colombia y a Panamá en un sangriento compa de guerra, donde muere gran parte de la juventud en una guerra civil. En esa guerra se destaca Victoriano Lorenzo. ¿Quién era Victoriano Lorenzo? Un humilde líder indígena liberado nacido en el norte de la región de Coclé. Era famoso porque había pasado 9 años por matar a un explorador y porque siempre había luchado contra la injusticia. Victoriano Lorenzo nunca le gustó la injusticia, siempre él iba en contra de la injusticia. Él nació en 1867 en Penonomé. En el 1900, luego de la derrota de los liberales, la batalla de Caledonia, Victoriano Lorenzo se vuelve guerrillero en la montaña de Penonomé, en donde derrota y expulsa a los conservadores. En el 1901 los generales lo nombran general de división. Victoriano Lorenzo en ese tiempo tenía 34 años. Él impulsaba terror tanto en los ricos como en los conservadores. Después de la guerra de los 1000 días, asumía la defensa de su país, refugiado en las montañas centrales. El cholo Victoriano Lorenzo, un procededor de Emiliano Zapata, se rebeló contra el Tratado Wisconsin, firmado por el buque norteamericano del mismo nombre de la Bahía de Panamá el 21 de noviembre de 1902. El tratado, según ellos, pacificado, contenía los elementos de precio para que Estados Unidos pudiera actuar impunemente en el lugar, pero Victoriano Lorenzo, como estaba siempre en contra de la justicia, nunca consideró aquellos acuerdos como una traición a los populares. Victoriano Lorenzo no pudo entender esa farsa entre esa clase de dominantes cuando, después de monstruosa guerra, los bandoleros se reconcilian tomando champaña y repartiéndose armas. Recurrió a la traición
y presionado por Wisconsin, algunos generales liberales compañeros de Victoriano Lorenzo se unieron a los conservadores para resguardarlo y finalmente fusilarlo. El 15 de marzo de 1903, después de un juicioso enmascarado, fue fusilado frente a la Bahía de Panamá, mirando el inmenso el inmenso mar Pacífico, junto a un alto árbol que aún hasta el momento, en esta fecha, el árbol permanece. Victoriano Lorenzo nunca tuvo acuerdo con la injusticia. ¿Será que por eso lo habrán matado y fusilado? Porque él nunca tuvo en contra él siempre tuvo en contra de la justicia. La separación de Panamá de Colombia. Una junta revolucionaria clandestina se formó y tomó suyo para planificar una revolución destinada a consolidar la separación del Istmo de la soberanía colombiana, para negociar directamente con los Estados Unidos la construcción del canal. La red conspiraba y estaba conformada aparte del propio Arango de Manuel Amador Guerrero, médico, militar y general ejército colombiano, y por otros como Ricardo Arias, Federico Boy, Carlos Constantino Arosemena, Arias, etc. Por la parte operativa de la mayor riesgo lo tomó Amador Guerrero, quien viajó a los Estados Unidos en búsqueda de apoyo para el plan, ya que las fuerzas norteamericanas habían ayudado en el pasado al ejército colombiano. También obtuvo Panamá el apoyo de importantes jefes liberales y en el apoyo del comandante militar Esteban Huerta. Con todo este apoyo se concertó la puesta en marcha del plan separatista para un día no definido del mes de noviembre de 1903. Sin embargo, el rumor generado en Colombia estuvo en punto de dar al traste con el plan. Informes recibidos daban cuenta de una supuesta invasión nicaragüense al Istmo por la región Calo-Bebora, sobre la costa del norte de Panameño. Este informe y los rumores insistentes sobre algo que tramaba Panamá hicieron que Colombia movilizara el batallón Tiradores desde Barranquilla. El comandante de ese batallón traía secretamente las instrucciones para reemplazar a José Domingo de Valdía y al general Esteban Huerta, en quienes ya no se confiaba en Bogotá. El batallón de tiradores en mando de general Juan B. Tovar y Ramón Amaya llegó a la ciudad de Colón en la mañana del 3 de noviembre de 1903. No tuvo problema para desembarcar, pero su transporte hacia la ciudad de Panamá sufrió muchos contratiempos por la complicidad de las autoridades del ferrocarril transísmico con los conjuradores, entre ellas el superintendente norteamericano Charles. Después de muchas excusas, el Estado Mayor puso desplazarse hacia el capital. En Colón quedó la tropa del mando del coronel Eliezer Torres. Una vez llegada a la ciudad de Panamá, Juan B. Tovar y sus otros oficiales fueron arrestados por las instrucciones del general Esteban Huerta, quien estaba al mando del batallón colombiano, cuya jefatura pretendía reemplazar al recién llegado general. Al enterarse de la inminente acción revolucionaria, el comandante John Howard, de buque norteamericano, entonces él en la agua de puerto y quien había retrasado previamente el desembarco de la tropa colombiana en Colón, procedió a impedir su transporte y cualquier desembarco posterior, argumentando que debía reemplazarse la neutralidad del ferrocarril, un argumento que las autoridades norteamericanas habían empleado en anteriores ocasiones en sentido contrario. Apresado el contingente militar colombiano y congelada la movilización de las tropas en Colón,
se apresuraron las acciones para declarar la separación del istmo. La Junta Revolucionaria procedió entonces a declarar esa misma tarde la separación de algunos panameños que asaltaron la almería y tomaron la arma. Pero no fue necesario usar la arma. No fue necesario en la separación de Panamá y Colombia usar la arma, ya que según la historia hubo mucho dinero en juego para la separación de Panamá y Colombia y para que las tropas se embarcaran de nuevo y se retiraran. La verdadera historia de la separación. Probablemente el título de este ensayo sonará prestigioso, pero de ninguna manera es nuestra intención presentarnos como supremos detectadores de la verdadera historia. Pero no invadimos la polémica, ya que el debate serio es el que nace el conocimiento, ya que el debate nace la historia, pero no invadimos la política, ya que el debate serio es que nace el conocimiento de ningún aporte científico. Está exenso de polémica, al menos en su inicio, y esto es mucho más cierto en la ciencia social, de la cual consideramos a la historia por parte de la sociedad. Quien crea que la historia panameña está todo dicho, se equivoca. A nuestro juicio hay muchos importantes aportes que recién han aparecido a la luz pública en estos últimos 10 años, las cuales no han sido incorporadas a la enseñanza de la historia formalmente, ni mucho menos aceptado por la historia oficial, que encuentran en nuestra escuela o universidades, aunque queda mucho por esclarecerse y de descubrir nuestro pasado, sobre el cual han invertido cientos de páginas interesadas en difuminar los hechos ocurridos con un velo como raza del himno nacional, para que la cruzada en realidad no aflore, porque ello no conviene a los delatadores del poder político y económico. Hemos creído nuestro deber ponerlo sobre la mesa porque, como dice la trivia, frase: todo pueblo que no aprende de su pasado se ve obligado a repetir sus errores. Si hay un país en que esto está completamente cierto, es en Panamá. Avanzar por la verdadera senda de la independencia nacional, de la soberanía, por lo que tanto dieron sus vidas, no es posible así que no conozcamos la verdadera historia de enemigos externos que han venido a someternos, y a lo interno que, como Judas, nos venden por poca moneda. Esos enemigos están ahí, socavando todavía. Y cada día los fundamentos de nuestra nación son los nietos de aquellos que nos desgajaron de Colombia para construir un canal al servicio de intereses foráneos, sometiéndonos en nuestra propia tierra como ciudadanos de segunda. La primera variante es la versión erótica de lo procede del 3 de noviembre por parte de un supuesto o vía la intervención del imperialismo norteamericano. La obra de Ramón Valdés sería su mejor ejemplo. Nosotros agregamos a ella las versiones oficiales, dada por los protagonistas de la separación, como los testimonios de José Arango, Pablo Rosemena, Esteban Huerta y la primera historia oficial de Sosa Arce. Lamentablemente, la memoria de Manuel Amador Guerrero permanecen desconocidas para el público panameño. La segunda pone el acento sobre que la primera oculta el factor imperialista, tendría a Óscar Terán como su principal exponente. Otros agregan a Eduardo Lemaitre, el cual fundamenta extensamente su libro con el Tratado de Terán algunos. Han querido clasificar en esta también el libro de Ovidio Díaz Pino. La versión ecléctica, que prefiere Teosoro, buscaría un equilibrio entre ambas, señalando el factor de intervencionista de los Estados Unidos en dicho acontecimiento, pero reconociendo que la separación también es fruto de un largo proceso de formación de la nación panameña a lo largo del siglo XXI. Gatiosorio, ubicado aquí a Diógenes de la Rosa y Rodrigo Miro,
y Rafael Moscote. Nosotros añadiremos a los trabajadores de Cautesole. En este breve ensayo, que no pretende ser una historia acabada, sino una reflexión de búsqueda de una perspectiva objetiva del problema, partimos del criterio marxista de que la burguesía suele enmascarar su interés particular como si se tratara del interés de toda nación. Por tanto, no nos satisface la versión ingenua de nuestra historia, que presenta la actuación de los próceres del 3 de noviembre como el reflejo de los anhelos de la nación panameña. Analizado los hechos desde esta perspectiva metodológica, como intentaremos demostrar, no solo cae por los suelos la leyenda dorada, sino que también la llamada versión ecléctica quedaba cuestionada, saliendo a flote que la mayor parte de lo que en Panamá ha sido desechado como leyenda negra no es más que una cruda y vergonzosa realidad. Pero vayamos a los hechos. En la verdadera historia todavía hay gente que está confusa por las cosas que nos han dicho de Manuel Amor Guerrero, que es la verdadera historia, unos de Huerta, así que la cosa está muy confusa. Y gracias por todo, profesor. Esta fue mi posición.